Hola, hola, feliz lunes. Otra vez por WOPS 90.5 FM en Salud Mental al Día. Espero que todos se encuentren muy bien. Otra vez, bueno, quien les habla, Ana Lucía Carmona, psicóloga de Encontrarte, Centro de Atención Psicológica Integral, y Richard Arandia, profesor y escritor trujillano, coordinador de artes en Encontrarte y director editorial del grupo editorial Encontrarte. Richard, hoy es un día especial. Hoy es el día que inicia una semana muy especial para nosotros. Y bueno, el tema de hoy viene más o menos de esto. Les comento que esta semana pues vamos a presentar nuestro primer libro, el primer libro de la editorial de Encontrarte, Grupo Editorial. Lo vamos a presentar el sábado en Patapata. Es un libro súper bonito de poesía, escrito por 12 autores trujillanos jóvenes. Y bueno, en el marco de esta celebración, porque bueno, iniciamos la semana, empezamos la semana celebrando. Yo empecé la semana ansiosa, honestamente un poco nerviosa por este evento. Pero pues en el marco de esta celebración, hoy traemos el tema de la lectura en relación con el desarrollo personal y la salud mental. Nosotros vamos a estar analizando la relación que existe entre la lectura y el desarrollo personal en este programa de hoy. Y bueno, Richard es especialista en eso, pero bueno, ¿de qué va más o menos este programa? De que bueno, nosotros conocemos, ¿verdad?, muchos beneficios de la lectura. Socialmente y digamos culturalmente, la lectura es valorada como un hábito muy importante, ¿cierto? Sí, claro. Todos como que lo sabemos, lo reconocemos y todo eso. Sin embargo, pues en torno a la lectura existen muchos prejuicios, puedo decir. Por ejemplo, uno de ellos es que la lectura muchas veces es percibida como un asunto infantil o juvenil, ¿cierto? Ese es un tema que es totalmente un prejuicio. Otro que puedo mencionar es que, bueno, que la lectura se relaciona con el ocio y con la recreación, con el descanso, con la recreación. O está relacionada solamente al campo educativo. O únicamente al campo educativo, eso es cierto como también. Que donde tú lees, donde los jóvenes leen, los niños leen, es en la escuela. Es en la escuela y es para la escuela también. A mí no me gusta, yo he escuchado muchas veces como... como que a mí no me gusta la lectura porque no me ayuda en nada, pero no es así. Claro, exacto. Y tienes razón, que se deja únicamente como en el ámbito educativo, tanto de niños, niñas, adolescentes, como también de los adultos. Sí, claro. Nosotros cuando ya estamos adultos estamos acostumbrados a leer únicamente, muchas veces, ¿no? Esto se da únicamente si tenemos como que una razón académica para hacerlo, ¿cierto? Académica. Yo ya me gradué, yo estoy trabajando, ¿no? ¿Para qué voy a seguir leyendo? Exacto. Sin embargo, es muy, muy importante leer. De hecho, bueno, cuando nosotros hablamos de salud mental, no solamente hablamos acerca del enfoque clínico, digamos, de la salud, psicopatológico, ni tampoco desde el punto de vista ni del abordaje ni del enfoque preventivo únicamente, ¿sabes? En este caso nosotros no venimos a hablar acerca de la lectura como, bueno, prevención para ciertas cosas, no. Sino también cuando nosotros hablamos de salud mental, hablamos acerca de desarrollo personal, ¿cierto? Entonces, la lectura, bueno, es una de las herramientas más importantes para el desarrollo personal. Desde mi punto de vista, la más importante. Nosotros sabemos, y bueno, toco este tema también del desarrollo personal porque en torno al desarrollo personal nosotros lo escuchamos como un tema de adultos, ¿cierto? El desarrollo personal, sin embargo, sigue siendo un concepto como muy desdibujado, como muy abstracto. Y desde el punto de vista infantil y juvenil, siempre se sabe que los niños y los jóvenes están en proceso de desarrollo. Están en proceso de desarrollo, pero los adultos también, siempre estamos en proceso de desarrollo. Y precisamente de eso se trata el desarrollo personal. Es precisamente de eso que va. Entonces, en ese proceso de desarrollo infantil y juvenil, pues siempre
se trata de involucrar la lectura para, por ejemplo, bueno, desarrollar los procesos cognitivos, para mejorar el aprendizaje, sí, la memoria, la atención, sí, la concentración, para mejorar el lenguaje, ¿verdad? Claro. Ampliar el vocabulario, entre otras cosas. Es que esos son los beneficios de los que siempre se ha hablado. Sí, digamos desde el punto de vista infantil y juvenil, sí, en su proceso de desarrollo desde el punto de vista escolar, claro. Pero el desarrollo no queda ahí nada más. Luego, cuando ya somos adultos, nosotros seguimos desarrollándonos. Y la lectura, sigue siendo una herramienta fundamental para poder potenciar nuestro desarrollo personal. Sí. Sin embargo, nosotros podemos hablar acá de los tipos de lecturas que existen. De los tipos de lecturas y cómo cada una de las lecturas o cada tipo de texto nos condiciona o nos ayuda a mejorar de diferentes formas. Ajá. Por ejemplo, la lectura de literatura es muy diferente a la lectura del periódico. ¿Sí? O a la lectura, a los textos académicos, ¿sabes? Técnicos y científicos. Claro, sí. ¿Sabes qué sucede mucho en la adultez? Bueno, el desarrollar o no el hábito de la lectura depende mucho de nuestra crianza y nuestro aprendizaje infantil, ¿sabes? Sí. Hay personas que sí han tenido una buena relación con la lectura y hay personas que no mucho. Puede ser porque, bueno, durante la infancia o la adolescencia se les obligó a leer. Claro. Se les obligó a leer algunos textos que no estaban aptos para ellos o con los que no se identificaban. Entonces, bueno, no se desarrolló, digamos, esta buena relación entre ellos y la lectura. ¿Qué pasa? Que el sistema... Sí, ok. ¿Qué pasa? Que el sistema educativo, creo, que nos implanta unas formas de hacer las cosas, ¿sí? Claro. Entonces, la lectura... a nivel académico, pues se ve como una obligación, sí, lo que no me permite a mí identificarme ni realizarme en el proceso. Entonces... Sí, esto limita mucho el desarrollo de esa buena relación que existe con la lectura. Hay personas que lo desarrollan y hay personas que no, ¿sabes? Por esas situaciones que se pueden vivir en los primeros años. Son como paradigmas, ¿no? Sin embargo, como te digo, pues... cuando se logra una buena relación con la lectura, muchas veces, a pesar de ella, en la adultez dejamos de leer de forma, digamos, recreativa y creativa para leer textos académicos únicamente. Y allí se pierde también el buen hábito de la lectura. Entonces, en el programa de hoy vamos a hablar acerca de la lectura relacionada con el desarrollo personal en todas sus etapas. Sabemos que el desarrollo personal es de los niños, es de los adolescentes y es de los adultos. Y ese proceso de desarrollo infantil es el proceso de desarrollo vital de todos los seres humanos. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de la lectura en ese proceso de desarrollo de la vida de las personas en cada una de sus etapas. Nosotros, bueno, empezamos por la niñez, ¿cierto? Seguramente muchas de las personas que nos escuchan, pues tienen niños en su familia o tienen hijos también y están interesados en saber cómo podemos nosotros pues inculcar el hábito de la lectura en los niños y niñas. Y bueno, aquí hay muchos temas, ¿verdad? Por ejemplo, está este tema de que sí, muchos niños actualmente pues no les gusta leer mucho más que antes, porque existen estos aparatos tecnológicos que tal vez, bueno, son más interesantes, son más llamativos, porque, bueno, ofrecen estímulos de otro tipo. Sí. Y entonces dejan a un lado la lectura, ¿cierto? Creo que las últimas generaciones se han alimentado por lo visual. Exacto, ¿sí? Por la producción audiovisual, las series, las películas, Marvel, esto, lo otro. Los videojuegos. Sí. Exacto, entonces se ha dejado un poco de lado la lectura. Es cierto que la lectura no es el único medio de aprendizaje. Los niños pueden aprender a través de videos, de audios, de todo tipo, de juegos, de todo. Sí. Pero la lectura tiene sus beneficios bien puntuales que se diferencian de otros métodos de aprendizaje. Entonces, el tema es que eso está sucediendo ahorita con los niños, ¿cierto? Y bueno, los adultos queremos como que inculcarles el buen hábito de la lectura, sin embargo no leemos. Ese es un problema fuerte de la adultez también. Entonces, aquí nosotros podemos hablar acerca de que la lectura se puede inculcar en los niños a través del ejemplo, ¿cierto? A través del ejemplo.
Es decir, que nosotros tenemos como que una responsabilidad de inculcar el buen hábito de la lectura a través de ser un modelo para los niños. ¿Y por qué habríamos de hacerlo si sabemos que no es el único medio de aprendizaje? Porque más allá de eso, del aprendizaje de conceptos, de teoría, de definiciones, de cosas así, la lectura produce un proceso de identificación, en el que nosotros podemos, digamos, ir construyendo, nos aporta recursos para ir construyendo nuestra propia personalidad. Sí. Ajá. Y en la infancia estamos en ese proceso que nos dirige hacia la adolescencia. Como la literatura, la ficción, como la ficción literaria nos muestra a nosotros un mundo, nos muestra personajes con los que nos sentimos identificados, con los que empatizamos. Entonces, aquí podríamos desarrollar el tema hacia otro ámbito más social, sí, pero con respecto a los niños, tú hablas del ejemplo. Yo tengo en mi experiencia, yo recuerdo que un día estaba yo leyendo, no había luz, no había electricidad, y me puse a leer, a entretenerme mientras llegaba la electricidad, y mi hijo se acercó con un libro queriendo él también leer. Él también la lee, importancia claro. del ejemplo, de dar el ejemplo en casa. Entonces, si usted tiene hijos, si usted tiene niños en casa, usted debe dar ese ejemplo. Si usted quiere que su niño lea, usted debe leer. Mira, y en ese proceso de identificación, yo lo quiero destacar, ese proceso de identificación personal, ese proceso de aprendizaje personal que no tiene que ver con el vocabulario, con los conceptos, con las definiciones, lo quiero destacar para hablar acerca de la importancia de no imponer cierto tipo de textos en la infancia, que esto puede limitar mucho la relación que nosotros desarrollamos con la lectura, porque es que los textos, hay textos infantiles, digamos, diseñados para cada etapa de la infancia, ¿cierto? Como que textos de 4 a 6 años, textos de 6 a 8 años y así, que están diseñados para eso y para transmitir cierto tipo de aprendizaje, pero el libro no va a ser significativo si el niño o la niña no se identifica. Y esto pasa en todas las etapas, pero quiero destacarlo precisamente en la etapa de la infancia, porque si nosotros imponemos la lectura de textos con los que los niños no se identifican, entonces ahí vamos a limitar cualquier tipo de relación futura con la lectura. Con la lectura, exacto. Claro. Cosa que van a decir, no, la lectura es súper aburrida, súper mal, es obligada, no me gusta, y más nunca van a leer. Entonces, no lo hagan, por favor. Mira, ¿sabes qué? Recuerdo que cuando estaba pequeñita, mi papá me regaló un libro. Bueno, a mí me regalaban varios libros, pero claro, de esos libros yo escogía, eran los que a mí me gustaban. De todos los libros me gustaban solo algunos. Y recuerdo que mi papá me regaló un libro como a los 8 años, que a los 8 años no me gustó. Y lo retomé como a los 10 y me gustó mucho, porque en ese momento me identifiqué con el libro y ese libro es uno de los más significativos para mí, no sé, a lo largo de toda mi vida. Se llama El Apagón. De Rosario Anzola. Me gusta mucho. Entonces, tal vez pues no exista ese proceso de identificación con ese libro que el niño tiene o que la niña tiene, pero sí con otro. Entonces, por eso es muy importante que durante la infancia a los niños se les brinde la oportunidad de elegir los libros que les gustan de los temas que les gustan y los que se identifican, y dejar de leer un libro que no quieren leer. Claro, porque la identidad es un proceso continuo, eterno. Claro, exacto, totalmente. Mutable, cambia mucho la identificación. Exacto. A mí me pasó que en el bachillerato, me mandaron a leer 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y no me gustó. Yo, ¿para qué voy a leer esto? No quería leerlo. Llego a la universidad, como a los 19 años en la universidad lo comienzo a leer, no porque me lo envían en la universidad, sino porque iba a ser necesario en algún momento y dije, no, vamos a abrirnos hacia esto. Claro. Ay, me encantó. Bueno, fantástico. Eso, exacto. Entonces, ¿por qué hablamos de la infancia? Miren, ustedes que nos están escuchando, que están participando por acá en este programa con nosotros, tal vez no se identifiquen todos con la infancia, pero estoy seguro de que muchos sí, pero quizás no todos.
Quizás lo que se vayan a identificar sean los que tienen hijos, sobrinitos, niños que trabajen con niños, etcétera, que serán algunos, pero no todos. Sin embargo, todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Sí. Y vamos hablando acerca del proceso de desarrollo, vamos hacia la adultez. Pero para llegar a la adultez es importante abordar la infancia. ¿Por qué? Bueno, de repente las herramientas para inculcar la lectura en los niños no les sean útiles ya porque ustedes son unos adultos, pero sí pueden entender el por qué, por ejemplo, existen ciertos problemas en la relación con la lectura ahorita en la adultez. Claro, usted puede irlos identificando. Exacto, a través del análisis de lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, bueno, luego llega la adolescencia. Una etapa complicada. Mira, por lo general los adolescentes son los que más leen literatura, ¿cierto? Literatura, sí. Son los que más leen literatura. ¿Por qué? Bueno, porque en la adolescencia está ocurriendo un proceso digamos, de cristalización de la personalidad, de la identidad, y esto se hace a través de la identificación con personajes, con cosas, con paradigmas, con modelos de pensamiento, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? En este proceso, desde la adolescencia, siempre vamos a estar. O sea, en la adultez también estamos en ese proceso. Solo que en la adolescencia tenemos tiempo para profundizar en eso a mí me gusta esto, me gusta lo otro. Soy? Exacto. Yo me identifico con esto no me gusta, con estos valores sí, con estos no. Adopto estos modelos, estos no me gustan, por ejemplo. Reconozco al otro. Exacto. Me reconozco a mí y reconozco al otro en el proceso de transformación. Entonces, en la adolescencia, la lectura toma como que un papel de mayor relevancia, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en la adultez, por lo general, cuando los adolescentes salen de bachillerato, dejan un poco de lado, se va como perdiendo un poco ese hábito de la lectura. Y llegamos ahorita, pues, a la edad que tú tienes, a la edad que yo tengo, a la edad que todos tenemos, los que estamos escuchando aquí el programa, la mayoría, estoy segura, que, tenemos una vida de trabajo, ¿verdad? En donde nos ocupamos del trabajo, de la economía, de las responsabilidades, de los compromisos, y a veces ya no queda tiempo. No queda tiempo, sí. Para la lectura. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, aquí estamos en este programa de hoy, lunes 12 de diciembre, con el objetivo de promover la lectura, con el objetivo de que se animen a leer, porque ¿sabes qué es fuerte? El guayabo. Que queda yo una vez era muy buen lector, y ya no, quiero retomar la lectura, quiero retomarla y no poder hacerlo. Y yo eso, lo he escuchado en tanta y planificarse gente. En cuanto a eso es complicado. Es muy complicado. Pero lo he escuchado en muchísima gente. Entonces, esta es la señal. Lo puedes escuchar de mí ahorita. Esta es la señal. Yo me planteaba este año, me voy a leer todos los días 1 hora para culminar una serie de libros que quiero terminar de leer, no. Bueno, eso pero también porque, es he estado muy ocupado, entonces las lecturas académicas, del trabajo. Bueno, es que eso es lo que pasa, eso es lo que sucede. Eso es lo que ocurre en la adultez. Entonces, claro, todos sabemos que la lectura es importante. Podemos decir que ayuda a desarrollar los procesos cognitivos, fomenta la imaginación, la creatividad, sí, pero ¿cuál es el planteamiento de este programa? Que la lectura nos mueve del lugar en la adultez, o sea, nos mueve del lugar desde un sentido muy, muy personal, es decir, yo paso de ser una cosa para ser otra. Eso es lo que permite la literatura. Nos transforma, nos hace avanzar. ¿Y qué quiere decir eso? Que nos desarrollamos. Imagínate que nosotros fuéramos los mismos que, no sé, que éramos a los 20 años, que fuéramos a los 30. No nos desarrollamos. El proceso de lectura de todo. Exacto. De cualquier texto es un proceso de identificación en el que el texto pasa a ser parte de mí. Exacto. Ese proceso de lectura, de comprensión del texto, del texto literario, me permite a mí tomarlo como si fuera mío y transformarme a partir de él. Exacto. Es bien interesante. Exacto. Entonces, ¿por qué lo destacamos hoy? Porque, como les digo, pues hay muchas, digamos, estos paradigmas de que la lectura, de la literatura, la relación con el arte desde el punto de vista de los libros, de los textos, es algo escolar, infantil o juvenil. O de descanso, como que yo leo para dormirme.
O como que yo leo ya cuando estoy muy viejito y ya no tengo más nada que hacer, ¿sabes? No está bien. Esa es como la idea, ¿verdad? Sí, que existe, sí. pero no. Ajá, entonces el sentido práctico de este planteamiento, ¿cuál es? Claro, es fomentar la lectura en ustedes que nos escuchan, que muchos van a tener, seguro se van a identificar con ese guayabo de, ay, yo leía mucho, ya no leo, ¿qué hago con mi vida? Entonces, ajá, eso. Y hablarles acerca de que, exacto, de que la lectura nos mueve del lugar, nos hace desarrollarnos, nos hace crecer, nos hace cambiar, porque nos acerca a experiencias Ujú. que quizás nosotros no necesitamos, hemos vivido y le damos una interpretación, un significado, Claro. o quizás no hemos vivido, pero nos podemos vivirlas a través El de la lengua- lectura. Y tú decías algo muy importante. Tú decías, tú llamabas a la lectura de cualquier tipo de texto. Ujú. Y por ahí recuerdo que Federico García Lorca Ujú. decía que bueno, invitaba a leer y decía que cada quien toma lo que sea de un libro, ¿sabes? Como Sí. que lo que puede, lo que le toca, lo que le salga, con lo que se identifique, con eso se queda. Y eso es importante. ¿Qué nos limita a nosotros a leer en la adultez? ¿Qué nos limita a ¿Qué nosotros? nos a leer? limita, claro? Bueno, la crisis existencial. No, el El tiempo. tiempo, la sociedad está acelerada, eso lo hemos comentado ya varias veces. La sociedad está acelerada, hay ocupaciones, tenemos que ocuparnos de las finanzas. Ajá, pero yo Yo tengo... creo, yo creo que a mí personalmente, me limita no tener tiempo y llegar cansado a casa. Ajá. Sí, entonces no me he encontrado Ajá, en... pero tú llegas cansado y no llegas a dormir. No. Tú llegas a ver Instagram, por ejemplo. Ok. O a ver TikTok, no sé. Pero el ver tema, YouTube. ¿sabes qué he visto yo? O sea, limitaciones respecto a la lectura. He visto, por ejemplo, que son muy características de los adultos. He visto, por ejemplo, esa limitación de la comprensión del texto. Como de que tal vez No yo... lo entiendo, Sí, no lo sí. entiendo. ¿Y cómo voy a leer yo a esta persona si yo no sé qué está hablando? Eso está de buenísimo. Ajá, o de que sentimos que no podemos, no sé, que no alcanzamos como que a apropiarnos completamente Sí. del mensaje, o tal vez, bueno, depende del tipo de texto, pueden ser textos como un poco pesados, hay textos que son un poco complicados o que, bueno, ya no tienen dibujitos, que son textos largos, pesados, de otro tipo de lectura como más inmersiva, y a veces cuesta un poco, entonces... Yo creo que nosotros podemos desarrollar la promoción de la lectura a partir de la lectura de los textos breves. Ajá, Yo propongo ajá. eso. Tips Tips. para retomar el Ajá. hábito de la lectura y librarnos del guayabo de ya no leer siendo adultos. Iniciar un plan de lectura con textos breves, con Ajá. textos con microcuentos, pequeños relatos. Si nos ponemos a leer una novela ahorita, por ejemplo, que tenemos tanto tiempo sin leer, no la vamos a terminar. Es difícil. Entonces yo propongo eso, que comencemos con los textos breves. La lectura de poesía es importante. Ujú. Sin embargo, pasa también lo mismo que tú estás comentando. Como que yo no leo poesía, yo he escuchado quien dice que no lee poesía porque no la entiende. Y sí, la poesía es un tipo de texto algo abstracto y complicado. El lenguaje poético se mueve de un lado a otro y de verso a verso sin darle tiempo al lector en el proceso de identificarse. Entonces, sucede, la identificación con el texto poético es un poco más profunda, ¿sí? Más del ser, ¿sí? Pero es un poco más complicado para quien no ha leído, quien no conoce poesía. Pero yo los invito a leer poesía, Bueno, mira. a ubicar los textos que... Yo pienso que muchas personas, bueno, tienen diferentes gustos respecto a la lectura, o se identifican con diferentes tipos de texto. Y de verdad que yo me apego a lo que decía Federico García Lorca, Claro. que de cada libro uno saca siempre algo, siempre lo que puede o lo que le tocó, ¿sabes? O con lo que pudo identificarse. Y ese poquito, ese granito de arena, digamos, que va aportando cada libro en nuestras vidas es lo que nos va cambiando. Claro.
Entonces, Pues eso es como el pan. sí, desde este punto de vista, digamos, el enfoque de hoy del programa es ese, es hablar acerca de, es animarlos a retomar la lectura o a iniciar la lectura para quienes quieran mejorar de alguna forma, de cualquier forma, el medio es la lectura, el medio es la lectura. Entonces, para animarlos y para hablar desde ese punto de vista bien personal del desarrollo, del crecimiento, que no está orientado únicamente como a tips, a ciertas pautas ya establecidas, Sí. estandarizadas, de mira, la lectura sirve para la memoria. No, ya, eso lo sabemos, eso lo sabemos, sí. Desde el punto de vista, digamos, de la salud mental, como un enfoque, desde un enfoque sanitario, la lectura nos sirve para mucho, para muchísimo. La lectura sirve muchas veces para aliviar el estrés. La lectura nos sirve para desarrollar la inteligencia emocional, porque a través de la lectura nosotros identificamos nuestras emociones, aprendemos a interpretarlas, aprendemos a analizarlas, ¿cierto? A ubicarlas en diferentes contextos, en los contextos en los que, digamos, la narración nos va ubicando. Entonces, a interpretarlas, a analizarlas en diferentes contextos. Como les digo, fomenta la inteligencia emocional, que es súper mega importante. O sea, la inteligencia emocional se relaciona con cómo yo me vinculo con otras personas y cómo yo manejo mis propias emociones, las interpreto, las proceso, las analizo, claro, y las vivo y las experimento. Entonces, un proceso muy subjetivo. Que es muy importante. Entonces, a través de la lectura nosotros podemos desarrollar la inteligencia emocional. A través de la lectura nosotros también podemos aliviar el estrés y la ansiedad. ¿Cómo? Tú sabes que, bueno, el estrés es normal, ¿cierto? Ya lo hemos conversado. Me gustaría que lo conversáramos como más a profundidad en otro programa, pero el estrés es normal. Todos experimentamos estrés porque nos ayuda a resolver situaciones, ¿verdad? Si nosotros no estamos estresados, no podemos resolver así de forma inmediata, rápida. No, entonces es normal. El tema del estrés, o cuando nosotros decimos, ay, ¿cómo aliviar el estrés? Es porque estamos pasando por un proceso de estrés crónico. ¿Cierto? Por lo general esto es un estado de activación que no se quita. O sea, es normal que yo, por ejemplo, esté activada y que mi cuerpo y mi mente estén alerta para resolver una situación muy puntual del trabajo. Tengo que entregar un informe ahorita a las 2. Entonces, y lo resuelvo y se me pasó el estrés. Pero el estado de estrés sostenido es súper perjudicial para la salud y la lectura nos ayuda a salir de ese estado de activación, porque nos lleva a otro mundo, a otra situación, a otros contextos, claro, a una historia diferente, y nuestra concentración se sale del problema que estamos viviendo, de la preocupación, de la angustia, y nos ubica en un contexto que nos gusta, que fomenta nuestra imaginación, nuestra creatividad. De alguna forma nos dejamos llevar. Entonces, el estrés y la ansiedad se relacionan, claro, aunque no son lo mismo, pero la ansiedad se relaciona mucho con el control de la situación, con yo querer tener el control de la situación, del futuro, de lo que va a pasar, de lo que pasaría, de lo que sucederá, de lo que voy a hacer o los demás hacen. Y el ejercicio de leer, de la lectura, sí. Claro, el ejercicio de leer nos permite dejarnos llevar. Cuando nosotros logramos como que profundizar en el texto, meternos en el texto, nos deja llevar. Entonces, bueno, imagínate, ya tenemos los beneficios para desarrollar la inteligencia emocional. Sabemos que desarrollamos los procesos cognitivos, mejoramos nuestro vocabulario. Ese proceso de desarrollo personal, que es complejo, que no está así como que estandarizado, sino es un proceso muy como existencial, sabemos que nos mueve del lugar. En ese sentido, desde ese enfoque, la lectura nos mueve del lugar. Nos lleva de un lugar a otro, es decir, que nos hace crecer, sí, nos hace cambiar. Se convierte en un espejo. Exacto. En el que uno se puede mirar y a partir de allí... Exacto. Crearse, ir construyéndose, sí, cambiando. Sí. Exacto. La lectura también nos ayuda a... Bueno, cuando yo hablo de los procesos cognitivos, hablo de la memoria, de la atención, de la concentración, de la imaginación, hablo del aprendizaje. ¿Qué ocurre con esto de los procesos cognitivos? Que en la adultez también se ve un poco afectado la memoria, la atención, porque bueno,
nosotros constantemente estamos en un proceso de envejecimiento. ¿Cuántos años tienes tú? 27. Bueno, tú estás envejeciendo. ¿Sabías que estás envejeciendo? Te tengo esa noticia. Ella no. Sí, yo No. también estoy envejeciendo. Todos, desde el momento en que nacemos, estamos envejeciendo. Claro, constantemente. Y así como los objetos con el tiempo se deterioran, nuestra mente... Yo me pongo más niño. Usted se pone más viejo más rápido porque tiene muchas canas. Tiene muchas canas, entonces como que, no sé, el proceso está ahí en su estado acelerado. Entonces bueno, tenemos que el proceso de envejecimiento produce deterioro, ¿cierto? Los procesos cognitivos se Sí. deterioran. Nosotros empezamos a sufrir, somos unos viejos prematuros. Yo soy una vieja prematura. A mí se me olvida todo. Entonces empezamos a sufrir de olvidos, de problemas de concentración, de atención. Por esa dispersión también se produce la ansiedad. Entonces, Sí. el ejercicio espectacular, especial para ordenar, para poder mejorar nuestros procesos cognitivos es la lectura. Yo tengo una anécdota con respecto a eso. Cuando tenía envejecimiento. al envejecimiento, Guau. sí. Cuando yo me encuentro conmigo a los 20 años, yo sufrí como una etapa de estrés ahí, como que, ay, no, porque no sabía si Crisis. la universidad, la cosa, estaba complicado la vida, pues, estaba muy complicada. Y leí Julio Verne. ¿Cuál? Leí El pueblo aéreo de Julio Verne. Wow. Y fue una maravilla porque me encontré con un mundo de umpalumpas en la selva del Congo. ¿Qué? Y yo decía, wow, pero What? qué maravilloso es esto. El lenguaje literario, la ficción me llevó hasta un mundo en el que yo me sentí cómodo, me sentí bien. En medio de una selva, Sí. porque la sociedad estaba complicada, la vida estaba complicada, no sabía si la universidad iba a parar, no sabía qué iba a suceder con el mundo. Y te ayudó. Y me ayudó, como que alejarme un poquito de la situación de la realidad, de lo Claro, real, Claro. me ayudó a identificarme y a comenzar con un proceso de reconstrucción del ser. Sí. Sí. Que eso es lo que... Y eso te pasó ya siendo adulto. Sí. Y te cambió. Sí. Uno a veces piensa, o sea, no está consciente de que en la adultez uno cambia y de que ese cambio es lo correcto. Imagínate que Sí. tú fueras el mismo siempre, o sea, sería horrible. Sería como que no, este ser no se desarrolla. Sí. Este ser se quedó ahí para siempre. No, en serio, pero entonces en ese proceso de desarrollo ese libro te aportó. Sí. Hay una novela que se llama El Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald. Sí, creo que es de Scott Fitzgerald. Ajá. Sí. Ves la memoria. Hay que Ajá, leer. ok. Ok. El Gatsby era un sujeto millonario y solitario que vivía en Long Island, identificaste? creo. No. Con gas. Bueno, sí, me identifiqué con el personaje Ajá. que lo observaba. Ah, ok. Es bien interesante, les recomiendo leer El Gatsby. Cuando yo termino de leer la novela, yo me doy cuenta de que Gatsby tenía todo, Alex, tenía todo y no tenía nada. Qué Porque fuerte. termina la novela y que queda solo prácticamente, sí, digámoslo Qué así. interesante. Y- Spoiler. No. Sí, ajá. Entonces, rayos. Entonces, cuando termina la cosa, Ajá. cuando yo termino de leer la novela, yo digo, no, ya va, yo no puedo ser como el Gatsby. Yo tengo que moverme a hacer algo. Y ese año entró a trabajar en educación. Te cambió, pues. Qué interesante. Y eso lo hemos venido identificando. Hoy estábamos conversando sobre eso, sobre qué libros marcaron la pauta en nuestra vida. Mira, hay un libro que me cambió la vida. Ajá. Bueno, un libro que yo nunca voy a olvidar, jamás. Bueno, dos. Dos libros de adulta ya, ¿sabes? De adulta. Uno de ellos es La insoportable levedad del ser, que vino antes que el siguiente. Ok. La insoportable levedad del ser de Milan Kundera me cambió para siempre. Quienes nos están escuchando y quieren una recomendación de un libro, es ese. No espere más. Búsquelo. Y Antología bajo la lluvia. Ay, entonces ya bajo la lluvia. No, mira, La insoportable levedad del ser me gustó mucho. Ujú. Y sentí que me marcó, me identifiqué, me entendí cosas de mí que yo no entendía, o que en esa búsqueda en la que siempre estamos como de, bueno, ¿quién soy? ¿Cómo me defino? Ese libro me llevó a mí a definirme, a decir, esto me gusta, esto soy, esto no soy, esto lo puedo Ujú. mejorar, esto no.
Es decir, que de alguna manera delimitó quién soy. Sí. ¿Sabes? Sí. Porque bueno, uno es en un espacio, pero ¿cuál es el límite entre tú y yo? ¿Cuál es el límite entre el mundo y yo? Si yo no tengo límites, no sé quién soy, ¿cierto? Claro. Entonces, de alguna forma como que dibujó esos límites. La insoportable levedad del ser, y desde el punto de vista personal, pues me ayudó muchísimo. Me cambió. Y el otro libro que me hizo tal cual soy es Así habló Zaratustra. Ok. Así habló Zaratustra, sí, fue el otro Sí, libro ya recomendadísimo. ay, no, mire, de sobra. Así habló Zaratustra. ¿De quién? De Friedrich Nietzsche. Espectacular. O sea, no. Yo lo leo cada cierto tiempo. Es muy recomendable porque está escrito en fragmentos corticos. Tú puedes leer 1, 2, 3 cada día y vas bien. Son como aforismos. Sí, es muy bueno. Y ese pues estaba en un momento difícil, ¿sabes? De mi vida. Estaba en un momento difícil. Me estaba asumiendo muchísimos retos que yo sentía que eran como mucho más grandes que yo por mucho más grandes que yo, y no sabía cómo hacer. Estabas completamente sola en otro estado, viviendo sola, sin familia, sin nadie. Y ese libro... Y te acompañaste con Zaratustra. Mira, no nada más me acompañó, me dio la fuerza para asumir todo lo que yo necesitaba asumir en ese momento. Todo lo que yo necesitaba asumir en ese momento, superé todo, y esa fuerza todavía me acompaña. Que la fuerza te acompañe. Claro. Sí. Zaratustra, bueno, hemos mencionado aquí varios textos. Quisiera, para quienes nos ven por YouTube y nos escuchan ahora mismo, hemos recomendado 4 textos, ¿sí? Si usted quiere leer fantasía e introducirse en un mundo ficcional fantástico en donde puede identificarse con ciertos personajes muy atractivos, lea a Julio Verne. Sí, los personajes son muy atractivos, son un palumpa. Lea El pueblo aéreo de Julio Verne. En serio, son un palumpa. El otro es El Gran Gatsby. Si usted... No sea como Gatsby. No sea como Gatsby. No, sí sea como Gatsby. Sea millonario. Pero no se quede solo. Segundo spoiler. El otro es de Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra. Un librito un poco... Si quiere que su existencia cambie por completo. Sí. Es filosofía, pero Así habló Zaratustra. Nietzsche escribía con un lenguaje muy sencillo, muy poético. Por eso escribió en aforismo. No sé si era poeta o filósofo Nietzsche. Pero creo que nadie lo sabe en realidad. Nietzsche, ¿qué son los aforismos? Los aforismos son un tipo de texto breve que invita a la reflexión del lector. ¿Sí? Así de sencillo. Y La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. De Milan Kundera. Sí. Otro librito con unas reflexiones filosóficas bien interesantes, con una reflexión existencial que nos invita a sumergirnos. Claro. Digamos que nosotros hemos mencionado libros de literatura narrativa, ¿cierto? Sí. Y filosofía. Cierto. Pero por ahí también hay otros libros que pueden ser incluso hasta textos académicos. Sí. Que nos cambian. Yo puedo mencionar El queso y los gusanos de Carlo Ginzburg, que es un historiador. Y fue un libro de historia. Yo dije, vale, era un libro de historia. Que es de historia, es académico. Y lo leí y me cambió la perspectiva de todas las cosas. Entonces, realmente, pues, de cada libro queda algo, ¿sabes? Claro. Y así como vemos que de repente nuestra vida iba así en una dirección y de repente, se fue a otra. Por un libro, eso nos hace cambiar. Y ese es el proceso que nosotros debemos siempre procurar. Nosotros siempre debemos buscarlo. ¿A Alex qué libro lo cambió a Alex? El cuarto poder. El cuarto poder. De Jeffrey Archer. Excelente. ¡Epa, qué bien! Recomendado. 100% recomendado. Sí. Wow. Bueno, todos somos promotores de la del libro y de la lectura. Claro, todos somos promotores del libro y la lectura por este Mire, hecho y con este recomendación. Tal vez no tan tradicional, no tan estandarizada.
para retomar el hábito de la lectura o para empezar a crear el hábito de la lectura, que es demasiado importante, de verdad, demasiado importante. Primero que nada, lean lo que quieran. Ujú. No lean lo que la gente les dice que lea. O Claro. sea, estas recomendaciones que no lean. Estas recomendaciones Nos que les echamos acabo de para hacer, que no les importen en absoluto. No, mentira, o sea, son recomendaciones, no son una obligación. Por eso es que estamos recomendando diferentes tipos de textos. Claro, ajá, sí. Claro. Pero, o sea, son unas recomendaciones, no son una obligación. Recuerden eso. O sea, muchas veces nosotros tendemos a creer que porque somos adultos y Sí. porque, qué sé yo, nos desempeñamos en algún área, tenemos que leer ciertos Ujú. textos que nos dicen que leamos o que nos hacen parecer intelectuales o que Ujú, sabemos mucho. sí. Yo retomé el texto del Principito, que lo había A mí me leído hace encanta. mucho, y yo siento que ese libro, yo cada vez que lo leo, es diferente para mí. Claro, claro, ¿Sabes? siempre. Es distinto, siento que como que lo reflexiono, lo analizo de distintas maneras y me veo ahí de distintas formas y me cambia. Todas las veces. Sí, correcto, eso te iba a decir. Lean El A mí, Principito, o no lo lean. ahorita, bueno, un saludo a mis estudiantes. Ah, wow. Ellos están trabajando El Principito. Ajá. Ellos están trabajando El Principito y es una maravilla lo que me he encontrado en los análisis. Pues. Claro, pero ves, o sea, quizás hay veces que en la sociedad nos dicen, no, mira, lee fulano, Sí. fulano y tal. Y resulta que en el Principito... Tienes que leer a Borges. Sí, ajá. Tienes que leer a Borges, No, porque pues. Borges es el máximo de la Exacto, literatura. como para, no sé, para tener en ese repertorio de yo he leído a... Entonces, pero... Lean El perro avaro, un cuento El que leí perro- yo cuando tenía 7 años El del perro libro Mi avaro. Jardín, creo que era, o algún libro de esos de El perro El perro avaro. Si era un perro, no les voy a echar el cuento, echen el léanlo, cuento, por no echen el favor. cuento. Pero el tema es que sí, a veces nosotros como que tendemos a ser esclavos de las demandas sociales, Sí. ¿cierto? De que, ay, como tú te desempeñas en esta área, tienes que saber de todo esto. O, Claro. yo leí a fulanito, no sabes quién es, ¿cómo no vas a saber quién Claro. es? ¿Sabes? Pues no sé, ni que fuera Google, pues no sé. Entonces, eso, lean lo que quieran, lo que les gusta, lo que a ustedes les interesa. Ujú. Leer lo que a uno le gusta es más importante que leer lo que otros dicen que lea. O sea, lean lo que les provoque. Y si usted no sabe de repente que le gusta, pues lea lo que sea. infórmese. No, lea lo que sea. Lea lo que sea. Si Claro. empiece por algo. Empiece por algo y si usted quiere saber más o menos de qué van, usted investiga Miren, uno tiene que... o nos pregunta a nosotros. Uno tiene que... No, uno sabe más o menos. O sea, en ese proceso es bueno, Pero hay ¿sabes? personas que no saben. Sí, pero lo que uno... Por ejemplo, si yo me pongo a leer, no sé qué libro leer, pero yo me pongo a leer este libro amarillo que apareció aquí. Y no me gusta, ya sé que este tipo de lecturas no me ok. gusta. Entonces, por descarte, me voy orientando hacia las lecturas que sí, Sí. con las que sí me identifico. Entonces, lean y no le presten atención a lo que los demás le digan y lean y ya. Otra recomendación que se me ocurre es que no se sientan en la obligación de leerse el libro completo. ¿Saben? Hay libros Ujú. que ya lo que te iban a dar te lo dieron en Sí. las primeras 20 páginas. A veces uno se siente como se trata de obligar a terminar un libro que se volvió pesado, que se volvió difícil de leer, y eso, pues, digamos, dificulta mucho como ese vínculo con el texto. Yo he cometido ese error. Sí. Sí, he cometido ese error y he tenido relaciones así como amor-odio con libros. Sí pasa. Que fueron innecesarias porque los primeros, qué sé yo, la primera mitad del libro fue maravillosa, fue perfecta y ya lo otro ya como que no me dejó nada, pero yo me insistí en terminarlo y eso hizo que yo no vuelva a ver ese libro más nunca. Es como en las relaciones. Sí. Como uno insiste en algo que no va para ningún lado. ¿Sabes? Entonces, no insistas en eso ya. Eso es importante. Está el tema también de que hay libros que tienen partes que son, por lo menos me atrevo a decirlo, ay, disculpen, sí, sí, discúlpame tú. Mira, hay libros que son clásicos, ¿cierto? Pero hay clásicos que tienen partes como ay, no sé si decir innecesarias, pero que pueden ser un poquito tediosas y que no aportan gran cosa a la sí. trama. Como esas grandes descripciones de sí, y vino y el cielo estaba azul y cayó, y hace un azul marino, no sé qué, y es como que descripción y uno pasa las hojas y sigue esa descripción, y entonces tal vez eso nos desmotive a continuar el libro, ¿cierto?
Pero es importante como que, bueno, poder saltarse esa página. Ese libro que usted... Usted puede hacer lo que usted quiera usted con su puede hacer proceso lo de que usted quiera. lectura. Con el ese proceso libro lector. que es suyo, Sí, que usted lo está haciendo suyo, eso es suyo, claro. usted puede hacer lo que usted quiera. Pásele Con, las hojas, con todo léaselo. respeto a los autores y escritores Sí, que claro, nos están no, ay, escuchando, Dios ¿no, mío. Rafa? Ay, Dios mío, perdón. No, pero en serio, porque es que tal vez eso es lo que nos está limitando Sí, a terminar sí. el libro o a llegar al mensaje que nosotros queremos llegar. Una recomendación personal es que marquen el libro, rayenlo, escríbanle cosas, pónganle nota, métanle flores, tickets de Claro. cine, lo que ustedes quieran, hagan lo suyo y llévenlo siempre en el bolso. Sí. Sí. ¿Una Yo- recomendación final? Bueno, que lean poesía. que bueno, que aquellos libros o aquellos textos que ustedes consideren que les gustaron, llévenlos siempre así en el corazón. Guárdenlos, Ah. manténganlos, quiéranlos como una reliquia y las recomendaciones que tú acabas de dar son excelentes. Son excelentes. Yo no voy a ir más allá porque mi recomendación es la lectura, que lean. Sí. Y invítense, permítanse leer poesía. Miren, La poesía es la máxima expresión de la literatura, ¿sí? Del lenguaje de la literatura, de todo, así Miren. como la filosofía del conocimiento humano. Pues. desde el punto de vista Y bueno. sanitario, ya, para cerrar, de la salud mental, cuando ustedes estén en una situación difícil, refúgiense en los libros. Refúgiense en los libros y bueno, esperamos que este programa ustedes lo hayan disfrutado, que les sirva, que fomenten ustedes esa motivación que necesitan para retomar el hábito de la lectura y dejar atrás ese guayabo de no haber podido leer más. Entonces, bueno, que tengan una feliz semana llena de poesía, de libros, de arte, de cosas bonitas y bueno, nos vemos el sábado en la presentación del libro, que estén muy bien.